Hola Transurfers y bienvenidos a esta charla online sobre el cuarto libro de Reality Transurfing, El control de la realidad. Que bueno, yo más bien diría que un título más correcto sería La gestión de la realidad. Tengo que comentar que la traducción de los 5 primeros libros de Reality Transurfing en castellano no es que fuera totalmente exacta. Y sobre todo los primeros libros yo creo que dejan bastante que desear en cuanto a nivel de traducción. Pero bueno. Muy bien, pues vamos a comenzar. Bien, una persona hipnotizada por un espejo cree que el reflejo en él es la auténtica realidad. El efecto espejo crea la ilusión de que el mundo exterior existe por sí solo y es incontrolable. Como resultado, la vida se convierte en un juego cuyas reglas no determinas tú. Por supuesto, puedes intentar influir en lo que está ocurriendo, y normalmente es lo que solemos hacer, ¿no? Con nuestra intención interna intentamos cambiar y controlar la realidad a nuestro alrededor. Pero se te priva de lo más importante, no se te explica cómo pasar de ser una ficha en el juego a alguien que está tirando los dados. Digamos que este cuarto libro explica por qué es posible gestionar la realidad y qué es lo que lo impide. Podrás deshacerte de la ilusión del reflejo y despertarte en tu sueño del espejo de realidad y despertarte de verdad. El siguiente libro, en la siguiente charla, Las manzanas caen al cielo, ahí entraremos muy a fondo en todo esto. La verdad es que es uno de mis libros favoritos de Transurfing. Bueno, la verdad es que la gente solemos tener, en primer lugar, la necesidad de tener al menos cierto control sobre esta vida, sobre nuestra vida, ¿no? Y es el principio fundamental que subyace al comportamiento de todos los seres. Todo lo demás, incluido el instinto de conservación y reproducción, es consecuencia de este principio. En otras palabras, la finalidad y el sentido de la vida para todos los seres es gestionar la realidad. Si se quiere entender todo lo que hace un ser vivo, incluidas la supervivencia y la reproducción, todo se reduce a intentos de tomar la realidad circundante bajo su control. Este es el motivo básico y la fuente primaria de cualquier intención que subyace la actividad de todos los seres. La inactividad es la ausencia de control, podríamos decir, ¿no? A algunos pájaros, por ejemplo, les gusta jugar con conos. Hay un cono, una partícula de realidad independiente e incontrolable. Pero en cuanto al pájaro hace del cono un atributo de su juego, esta partícula, y por lo tanto, en cierta medida, la propia realidad, se vuelve gestionable. ¿Qué hace falta para que la gente irradie energía en una dirección? Bueno, es necesario definir un patrón de comportamiento o un pensamiento, establecer una regla. Y por supuesto, las reglas no las crean los péndulos, sino las propias personas. Durante el sexo hay un péndulo flash que absorbe la energía de resonancia. Cuando tenemos relaciones íntimas, digamos que esta esencia participa también. La gente desde la antigüedad sospechaba o incluso sabía de la presencia de cierta entidad que se cierne sobre la escena de la acción. Y algunos seguidores de las prácticas ocultas están firmemente convencidos de que durante el coito se emite una energía que atrae a diversos representantes del mundo sutil, que inmediatamente bajan volando y, por decirlo de alguna manera, organizan su orgía demoníaca. Digan lo que digan, todo esto no debería molestarte ni asustarte, porque el péndulo flash no puede hacerte daño. Solo se alimenta de la energía que estás desperdiciando. Eso es todo, nada más. Pero esa, digamos que no es la cuestión. Lo principal que une el sexo en su forma moderna con el péndulo es la regla del péndulo. Haz lo que yo hago. Sin duda, este es el eslogan del péndulo. Al final, podemos decir que la principal causa de discordia es la insatisfacción sexual. Todo lo demás es consecuencia de esta insatisfacción o una excusa de las personas que no quieren admitir la verdadera razón entre sí. La insatisfacción surge cuando dos personas siguen la regla del péndulo. Saben que la norma es hacerlo de esta manera y de esta otra. La regla del péndulo dice, haz como yo, lo que significa, cambia tú, cámbiate a ti mismo,
y una persona intenta ajustarse a las normas establecidas y como resultado obtiene malestar mental e insatisfacción. Entonces, el error que solemos cometer las personas que tienen algún problema con el sexo es interpretar este papel, tomar lo que está establecido, lo que el péndulo dice que es correcto. O sea, y esto podemos decir que varía según las épocas y según qué décadas, ¿no? Según qué épocas es diferente, pero y lo que está de moda ahora no tiene nada que ver, ¿no? O sea, son otros péndulos, pero es eso, las personas creen que deben de interpretar un papel. Y la naturaleza del sexo es tal que requiere relajación, libertad y dedicación. O sea, no es como si estuviéramos rodando una escena de una película para adultos, ¿no? El sexo es el único caso en el que uno debe lanzarse de cabeza al juego y sin ningún juego de roles, simplemente disfrutar la experiencia. El amor no es sexo y el sexo no es amor. Estas cosas pueden combinarse y también separarse. Pueden ir unidas y pueden ir aparte. Pero la regla del péndulo impide hacerlo con cierta naturalidad. No me equivoco si digo que cualquier fracaso en el contacto sexual está relacionado con el hecho de que la gente, siguiendo la regla del péndulo, intenta mezclar artificialmente el amor y el sexo. Y el resultado es un híbrido bastante absurdo. De hecho, si te olvidas de reglas y normas, sinceramente es muy sencillo. Imagina una escala con una marca de 0 en el medio, donde a la izquierda hay divisiones de afecto y a la derecha hay divisiones de agresión. Entonces, si la flecha se desvía hacia la izquierda, es amor, y si se desvía hacia la derecha, podemos decir claramente de qué es sexo. Y te guste o no la idea, el sexo es más agresión que afecto. Pero muchas personas se avergüenzan o tienen miedo cuando se les despiertan estos instintos diabólicos, ¿no? Piensan que no es natural. Efectivamente, dos personas normales se conocen y al principio se comportan de forma completamente ordinaria, pero luego tienen un brillo depredador en los ojos y empiezan a hacer cosas que no encajan en el marco social, ¿no? Pero ¿no encajan en qué marco? Aquí es donde entra en juego la regla del péndulo. Por un lado existen límites de decencia generalmente aceptados, cuya ruptura no siempre es conveniente, obviamente. Podemos decir que hay unas normas sociales en el sentido de lo que es correcto. Por ejemplo, no tendría ningún sentido de que fuéramos desnudos por la calle, no tendríamos un problema si lo hiciéramos, ¿no? Seguramente nos pondrían una multa. Así que digamos que, por otro lado, estando dentro de estos límites, es imposible obtener satisfacción del sexo. Y uno quiere tener ambas cosas. Entonces, así, para ajustarse a las normas, la gente empieza a interpretar estos papeles de los que estoy hablando, ¿no? Temerosos de despertar instintos animales, diluyen el sexo con rituales establecidos y, según piensan, necesarios. Esto, a su vez, provoca cierto atrincheramiento. Deberían soltar las riendas, pero la regla del péndulo no lo está permitiendo. Y viceversa, si la flecha va muy en la dirección a la agresión, hay una necesidad inmediata de confirmación. ¿Me quieres? Así pues, hay dos espectadores jugando en el escenario en todo momento. Son como marionetas, colgando de un hilo de control al que se han atado ellos mismos, ¿no? ¿Qué hacen? Hacen todo lo posible por tirar de la flecha hacia un lado o hacia otro. Pero solo digamos que hay que escupir en la regla del péndulo y dejar que la flecha vaya libre, en correlación con los sentimientos del alma, no con las ideas de la mente. Algunos pueden argumentar que no tardaremos mucho en hundirnos en el nivel animal, y aquí entra de nuevo en juego la regla del péndulo. ¿Quién fijó los límites donde acaba la humanidad y empieza el nivel animal? Podríamos preguntarnos. Y la cuestión no está ni siquiera en los límites en sí, sino en el hecho de que tú mismo debes definir tus propias reglas y no seguir las reglas de los demás. Eres un ser humano y por lo tanto tienes derecho a tener tus propios criterios de humanidad y de decencia. Lógicamente siempre siguiendo unas normas sociales de lo que es correcto, ¿no? De decencia, ¿no? Espero que te des cuenta de que estoy hablando todo esto para las personas que tienen algunos problemas con el sexo
En particular los que están, digamos, enamorados, ¿no? Todo lo que se necesita para arreglar los problemas es soltar la flecha que comentaba tan conscientemente como uno mantiene conscientemente el control de seguir la regla del péndulo. Hay una categoría de personas que no tienen dificultades en el sexo. De hecho, se eliminan muchos problemas si llamas a las cosas por su nombre. No mezclas conceptos, te das cuenta conscientemente de lo que quieres conseguir y, lo más importante, hablas honestamente de ello con tu pareja. La vida se vuelve inmediatamente más fácil si eres abierto y te comunicas con tranquilidad. Yo creo que la clave, sinceramente, para cualquier relación es la confianza y el poder expresar lo que uno siente, ¿no? Entonces, puedes estar seguro de que tu pareja también tiene muchos deseos ocultos. Y al mismo tiempo puede haber situaciones en las que uno quiera algo que el otro no acepte. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, en primer lugar, recuerda siempre el principio del Freiling. Renuncia a la intención de recibir, sustitúyela por la intención de dar y obtendrás a lo que has renunciado. Este excelente principio funciona siempre sin falta y ni siquiera siempre te darás cuenta de cómo está funcionando. En segundo lugar, es necesario abandonar por completo la regla del péndulo y sustituirla por la regla de Transurfing. Y esta regla dice: déjate ser tú mismo y deja que la otra persona sea como es. Como comprenderás, para obtener satisfacción de las relaciones sexuales es necesario sentirse libre y sentirse liberado. Una persona no puede sentirse libre si tiene excesos potenciales en forma de complejos, por ejemplo, de inferioridad. Por mucho que intentes relajarse, las fuerzas del equilibrio no se lo van a permitir. Claro, hay un potencial excesivo, es como, por ejemplo, cuando uno se pone muy nervioso, ¿no? Está creando aquí un potencial tremendo que no va a permitir que te relajes, ¿no? Y vas a conseguir lo opuesto a lo que deseas. Pero la mayor parte de las tensiones no surgen del exceso de potencial en sí, sino de las relaciones de dependencia. La intención interna de las personas suele ser más recibir que dar. Además, la pareja suele proyectarse sobre ellos de acuerdo con las expectativas del rol. No hay deseo de dejar que la otra persona sea diferente. Las relaciones de dependencia, como sabes, crean polarización, provocando el viento de las fuerzas de equilibrio que acaban por estropear las cosas. La regla Transurfing elimina instantáneamente la polarización creada por las relaciones de dependencia. Por lo tanto, aunque no puedas deshacerte de los complejos, basta con que sigas esta regla de Transurfing. Tienes que dejar que los demás sean libres y la tensión se liberará inmediatamente de forma bastante visible. Permitirse ser uno mismo es aceptarse con todas tus imperfecciones. Permitir que el otro sea diferente es quitarle las proyecciones de tus propias expectativas. Como resultado, la situación en la que uno quiere lo que el otro no acepta se resolverá de forma insondable. Repito, lo único que tenéis que hacer es abandonar la regla del péndulo, sustituirla por la regla de Transurfing y dirigir vuestra intención según el primer principio del Freiling. Si los dos hacéis esto, no vais a tener más problemas. Bueno, dejemos el razonamiento detallado de por qué esto funciona para los psicólogos. Simplemente funciona, eso es todo. ¿En qué se basan todos los demás péndulos duraderos, para los que no es necesario que sus partidarios actúen como uno solo? Bueno, en primer lugar, la regla del péndulo establece normas de comportamiento y pensamiento, es decir, estándares de normalidad. Entonces, podemos decir que una persona no se da cuenta de que se le ofrece un sucedáneo del éxito. El éxito de otra persona no puede servir como ejemplo, de modelo. El verdadero éxito solo lo alcanza quien se atreve a romper la norma y seguir su propio camino. A ver, personalmente sí que puedo decir que el éxito de otras personas te pueden inspirar. A mí personalmente me han inspirado muchas personas. Pero sin duda tu camino es único. Tu camino no tiene nada que ver con el camino de esa persona que te inspira. Aunque puede que resonéis en una frecuencia muy parecida o lo que esa persona te esté transmitiendo, sí, resuene contigo totalmente. Eso es bueno. Yo creo que podemos sacar
cosas que nos gustan de otras personas, cualidades, etcétera, etcétera, que nos gustan de otras personas y imitarlas en cierto modo. La técnica de imitación de la que nos habla Tafti, que ya veremos más adelante. Pero es un poco esto, ¿no? O sea, sí que es verdad que el verdadero éxito solo lo alcanza quien se atreve a romper esta norma y a seguir su propio camino. Eso sí que es verdad. Porque siguiendo los pasos de los demás, la persona está condenada para siempre a alcanzar el sol poniente. O sea, tus líneas de vida son muy personales, no tienen nada que ver con las líneas de vida de otras personas, ¿no? Las normas del éxito son un espejismo, en realidad, pero la persona no sabe o no quiere saber que la regla del péndulo le mantiene en una red de ilusiones. La ilusión es a menudo más dulce, más cómoda, más clara que la realidad desconocida, que la incertidumbre. Cuando una persona se enfrenta cara a cara con el hecho de que no encaja en las normas establecidas, experimenta malestar mental. El miedo al fracaso, a la inferioridad y a la soledad en un mundo hostil. Siguiendo la regla del péndulo, uno intenta cambiarse a sí mismo y atrapa su alma en un caso de condicionamiento. Es que es lo que nos están haciendo los péndulos todo el tiempo, ¿no? O sea, haz como yo, sé como yo. Desde los medios de comunicación te están diciendo cómo tienes que ser, cómo tienes que vestir, cómo tienes que verte, qué es correcto, qué no lo es. Y al fin y al cabo, esto lo único que trae es satisfacción. Y es eso, como resultado de la cual uno tiene que cambiarse a sí mismo de nuevo, tiene que adaptarse a estas nuevas normas de modernidad, ¿no? De lo que el péndulo nos quiere imponer, ¿no? Y digamos que este péndulo comienza a hacer su trabajo maligno. Los que rompen la regla del péndulo se convierten en líderes o en parias. Algunos alcanzan el estrellato, otros se convierten en parias, como decía. La diferencia entre ambos es que los primeros están seguros de que tienen todo el derecho a romper la regla del péndulo, mientras que los segundos lo dudan. El secreto está en que hay que salir de la fila, sin luchar. Solo tienes que salir y sonriendo tranquilamente decir adiós con la mano a estos hombres de negro y seguir tu propio camino. Digamos que ellos harán todo lo posible por obligarte a volver a las filas, pero no pueden hacer nada si te niegas a luchar contra ellos. Está claro, luchar contra el péndulo simplemente es darle energía al péndulo. Lo que tenemos que hacer es ignorarlos. La existencia del péndulo depende totalmente de lo estable que sea la estructura formada. Por lo tanto, hará todo lo posible para estabilizar su estructura. Esta, digamos, que es la segunda ley del péndulo. La medida en que los elementos de la estructura actúan automáticamente depende de su grado de conciencia. Esto está claro, si uno ni siquiera sabe que hay unas entidades energéticas que digamos que están en cierto modo dominando a la sociedad. Bueno, en cierto modo no, están dominando a la sociedad porque mucha gente desconoce esto, ¿no? Pues son víctimas de los péndulos, fácilmente. Cuanto más primitivo es un organismo vivo, menos idea tiene de sus motivos y de sus acciones. Si una criatura vive por separado, sus acciones están determinadas por un programa interno, o podemos decir que por algún conjunto de instintos. Pero cuando las criaturas se unen en grupos, se conectan a un programa externo, un péndulo, que empieza a controlar el comportamiento de la comunidad. Bueno, parece que una persona ha encontrado apoyo en la estructura, así que bueno, ¿qué más da? Por supuesto, esta también es una salida. Lo único que hay que tener en cuenta es que si obedeces las normas de la estructura, tienes que olvidarte de tu individualidad. Si eres como los demás, tendrás tranquilidad y tendrás mucha seguridad. Pero al mismo tiempo perderás tu don divino y la singularidad del alma, gracias a la cual se logran todo lo que quieras. Te conviertes en un genio. Por no hablar de que la unidad del alma y la mente está fuera de cuestión aquí, lógicamente. Esto significa que nunca encontrará su camino y que se pasará la vida doblando la espalda en beneficio de la estructura. Pero no quiero decir que el camino de la persona esté fuera de toda estructura. Uno puede retirarse de las montañas y aislarse del mundo de los péndulos, por supuesto. Pero si incluso allí la vida continúa como en un sueño inconsciente, entonces nada cambiará. Se trata de hacerse dueño del propio destino, permaneciendo dentro de la estructura, dentro del sistema.
Los péndulos unen los pensamientos y las aspiraciones de las personas, al mismo tiempo que destruyen la singularidad y la integridad de la personalidad. Con el tiempo, podemos decir que se produce el colapso de las pequeñas y grandes esperanzas. Algunas personas pasan por este proceso sin prisa y sin dolor, mientras que otras, menos afortunadas, lo hacen rápida y duramente. Bueno, cambiemos un poco de tema y vamos a hablar de la regla para hacer los brindis. Claramente, uno tiene que hacerlo en presente. Podemos decir que los brindis no son un ritual vacío, sino una declaración total de intenciones. Sin embargo, a pesar de los efectos beneficiosos de los brindis, todos contienen el mismo desafortunado error. Los deseos suelen formularse para el futuro. La energía proporcionada por el péndulo se transforma simplemente en energía positiva, pero no tiene ningún efecto sobre la realidad. Lo deseado permanece en algún lugar ahí fuera, en alguna perspectiva inalcanzable, en un sueño. Y podemos decir que es muy natural. Al fin y al cabo, un espejo no puede reproducir el futuro. Siempre está reflejando solo el presente. ¿Qué se deduce de todo esto? Se deduce que todos estos brindis deben hacerse siempre en presente. Serán brindis muy extraños, podemos decir, pero van a funcionar. Por ejemplo, no buenos lo haremos, sino bueno lo estamos haciendo. O así, tenemos una salud excelente, hemos ganado, la suerte siempre está con nosotros. Y así sucesivamente en tiempo presente. Bueno, hablemos de la memoria humana y el espacio de variantes. Y no es necesario buscar la verdad absoluta en las manifestaciones individuales de la realidad polifacética. Podemos decir que solo es necesario aceptar el hecho de que la realidad es como un espejo dual. Tiene dos caras, la física, que se puede tocar con las manos, y la metafísica, que está más allá de la percepción, pero no por ello es menos objetiva. Podemos decir que hoy en día la ciencia se ocupa de lo que se refleja en el espejo, mientras que el esoterismo intenta mirarlo desde el otro lado. De esto trata toda su argumentación. Pero aún así, digamos, ¿qué se oculta allí, en el reverso del espejo dual? Bueno, al otro lado del espejo dual está el espacio de variantes. Ya sabes, es una estructura de información que almacena los escenarios de todos los acontecimientos posibles. Por lo tanto, el número de variantes es infinito. Como infinitas son las posiciones posibles de un punto en una cuadrícula de coordenadas. Entonces, todo lo que fue, es y será, ya está registrado ahí, ya existe ahí permanentemente. Cualquier acontecimiento que ocurra en nuestro mundo real es una realización material de una de estas variantes. La memoria tiene la misma relación directa con el espacio de variantes. Ya se ha demostrado que el cerebro es físicamente incapaz de albergar toda la información que una persona acumula a lo largo de su vida. Entonces, ¿cómo consigue uno memorizar? Bueno, la cuestión es que el cerebro no extrae información en sí, sino una especie de direcciones a los datos en el espacio de variantes. La mente no es capaz de crear nada fundamentalmente nuevo. Solo puede ensamblar una nueva versión de una casa a partir de cubos viejos. La mente recibe todos los descubrimientos científicos y las obras maestras del arte del espacio de variantes a través del alma. La clarividencia y el conocimiento intuitivo proceden también del mismo lugar. Entonces, no hay que confundir el espacio de variantes con el conocido concepto de campo de información común en el que pueden transferirse datos de un objeto a otro. El espacio de variantes podemos decir que es una matriz estacionaria, una estructura que define todo lo que ocurre y podría ocurrir en nuestro mundo. Para lograr la visión directa, es necesario aprender a percibir exactamente el sector actualmente realizado. Entonces, desde un punto de vista fisiológico, esto puede interpretarse como una sincronización especial de ambos hemisferios cerebrales. La energía de los pensamientos humanos, en determinadas condiciones,
es capaz de materializar tal o cual sector del espacio de variantes. En ese estado, que en Transurfing se denomina unidad de alma y de mente, nace una fuerza mágica incomprensible, la intención externa. Y es ella la que lleva a la realidad una posibilidad potencial. En Transurfing siempre trabajamos con la intención externa. El dualismo actúa como parte integrante de nuestra realidad. Por ejemplo, el alma se ocupa del espacio de variantes y la mente del mundo material. La intención interna se ocupa de la realización material y la intención externa se ocupa de los sectores virtuales del espacio de variantes. Cuando la superficie del espejo entra en contacto con dos de estos aspectos de la realidad, podemos decir que se producen fenómenos que suelen atribuirse a lo paranormal o a fenómenos aún inexplicables. Pero el ejemplo más asombroso somos nosotros mismos, los seres vivos, porque combinamos lo material y lo espiritual al mismo tiempo. En cierto modo, podemos decir que vivimos en la superficie de un espejo gigante, con nuestro universo material a un lado y la infinitud negra del espacio de variantes. Estando en una posición tan singular, sería cuanto menos míope vivir solo dentro de la visión convencional del mundo y utilizar solo el lado físico de la realidad. En un estado normal de conciencia, podemos decir que el alma y la mente están sincronizadas en el sector realizado del espacio de variantes. En un estado de intoxicación por alcohol o drogas, la mente aquí pierde el control y podemos decir que se está rompiendo la sincronía y el alma se desvía hacia el sector no realizado del espacio de variantes. Esto es algo muy curioso. Entonces, como resultado, una persona, estando en el mundo real, lo percibe de forma muy diferente, dependiendo del grado de desviación, dependiendo del grado de alcohol que lleva en el cuerpo. En pocas palabras, el borracho puede ver su casa o su calle familiar con un aspecto inusual, como puede ocurrir en un sueño. Su mente observa la imagen desde sectores cercanos no realizados del espacio, donde el escenario es diferente. Y allí puede haber de todo. Por ejemplo, la persona no puede encontrar la puerta de ninguna manera porque no la ve en su lugar anterior. El escenario puede tener un aspecto horrible, como durante una gran reforma, de modo que es casi imposible reconocerlo. Las personas conocidas también pueden parecer completamente distintas. En realidad todo es igual, pero la persona ve un paisaje real porque su percepción está mirando a una zona diferente del espacio de variantes. El modelo de la percepción humana está bien expuesto en los libros de Carlos Castaneda y Teum Márez. Describen cómo lo imaginaban los toltecas, los últimos descendientes de la Atlántida. Entonces, según sus enseñanzas, una persona está rodeada por un capullo de energía luminosa, formado por muchas fibras. En algún punto a la altura de los omóplatos, todas las fibras convergen en un foco único, llamado punto de reunión o punto de ensamblaje. La posición del punto de reunión determina la orientación de la percepción. Entonces, si combinamos este modelo con el concepto Transurfing, resulta que en la posición normal del punto de ensamblaje, una persona percibe la realidad ordinaria. En esta posición la realidad realizada coincide con el sector correspondiente en el espacio de variantes. Si el punto se desplaza hacia un lado, digamos aquí se rompe la sincronización, y la persona puede percibir sectores que no están realizados, digamos que no se han materializado. En la gente corriente la posición del punto de ensamblaje está rígidamente fijada. Cuando por alguna razón se rompe la fijación y el punto empieza a caminar, la persona tiene capacidades clarividentes. Y por supuesto, los sueños son causados por el movimiento del punto de ensamblaje. Es importante que este foco de percepción no solo se desplace hacia un lado, sino que también vuelva. De lo contrario, si se queda atascado en una posición antinatural, a la psique le ocurre lo que se le llama locura. Quien es capaz de desplazar intencionalmente su punto de apoyo, de ensamblaje, es capaz de gestionar la realidad como un sueño consciente. Esta capacidad se manifestará si recuperas tu orientación en relación con la realidad, es decir, si te das cuenta de quién eres realmente.
La iluminación es como deambular sin éxito por las estrechas y embarañadas calles de una ciudad desconocida. Y entonces uno se eleva hacia el cielo y desde una vista de pájaro de toda la zona, como si estuviera en la palma de la mano, el camino hacia la meta se hace inmediatamente obvio. Transurfing no te elevará a la altura del vuelo de un pájaro, pero te muestra una ruta que puedes seguir incluso con los ojos cerrados. Para despertar en un sueño necesitas un punto de referencia. Te das cuenta de que es un sueño cuando recuerdas que existe otra realidad, la real. Saber que puedes ascender en la vida, sin un peldaño, al menos medio peldaño de conciencia, puede servirte de punto de referencia y podemos decir claramente que esto no es poco. Entonces, concibe la realidad como un sueño. Solo en un sueño consciente eres capaz de gestionar realmente la situación. Cuando sueñas en la realidad, no tienes ningún tipo de gestión. Estás luchando contra los péndulos. Entonces, baja al auditorio y observa. Actúa con desapego, alquilándote y permaneciendo como observador. Para mantener un nivel de atención plena, tienes que gestionar constantemente la dirección de tus pensamientos. O como Tafti, la sacerdotisa, nos diría, entrar en estado de presencia. Me veo a mí mismo, veo la realidad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? ¿Dónde está puesta mi atención? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estoy viendo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando esto se convierta en un hábito, se hará automáticamente, sin ningún tipo de esfuerzo. Al fin y al cabo, cuando te despiertas en tu sueño, ya no necesitas esforzarte para mantener la conciencia de que solo es un sueño. Del mismo modo, puedes aprender a gestionar la dirección de tus pensamientos en la vida real. Pero para ello primero tendrás que esforzarte sistemáticamente a despertarte para adquirir este hábito. Por eso en mis talleres online siempre aconsejo a mis alumnos que se pongan en el teléfono varias alarmas a lo largo del día. Y cuando suene esta alarma, se pregunten, ¿dónde está mi atención ahora mismo? ¿A qué le estoy prestando atención? ¿Qué pensamientos están ahora mismo en mi cabeza? De verdad que es una práctica muy buena. Entonces, cuando en realidad recuerdas que tienes que actuar con desapego, tomas conciencia. Es decir, desciendes del escenario al público o permaneces en el escenario como un espectador que está jugando. Este es el medio paso de la toma de conciencia, que ya es suficiente para cumplir los demás principios del Transurfing. Los más importantes de los cuales, como recordaréis y podéis ver en los vídeos anteriores, son bajar el nivel de importancia, moverse por el flujo de opciones y la coordinación de intenciones. Estos principios te permiten moverte con confianza, incluso a ciegas, en el laberinto de situaciones de la vida, evitando todo tipo de problemas. Muy bien, pues hasta aquí la charla de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues no olvides dar un like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos muy pronto en la próxima charla, la de mi libro favorito de esta saga de 5 libros de Reality Transurfing. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.